quisiera rezar un Ave María y un Gloria por el eterno descanso de Carlos Manuel Acuña. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Carlos Manuel Acuña, descansa en paz. Esta tarde nos convoca la presentación del libro Orígenes y Formación de las Organizaciones Armadas en la Argentina de Sebastián Miranda. La presentación del autor y del libro en cuestión será efectuada por el Teniente Coronel Emilio Nani, Teniente Coronel retirado, que es oficial de Estado Mayor, veterano de Guerra de Malvinas y con brillante desempeño en la recuperación de los cuarteles de la Tablada, hecho acaecido, como todos ustedes saben, el día 23 de enero de 1989. A Sebastián Miranda, el honor que me ha brindado para que le presente por segunda vez una obra de su autoría. Esta vez es el primer tomo de una saga de 4, de los que supuestamente él va a hablar luego, titulado Historia de la Guerra del Terrorismo en la Argentina, y este primer tomo está referido a los orígenes de las organizaciones armadas en la Argentina. Y también quiero agradecerle al Gobierno Nacional la posibilidad que nos ha dado de que autores de nuestro sector se hayan dedicado a escribir la parte de la historia oculta, porque de no haber sido por la persecución lanzada por el gobierno kirchnerista a partir del 25 de mayo del 2003, seguramente la historia la hubieran escrito, como se dice normalmente, no los que ganan, sino los que escriben. Y hasta ahora todos los que habían escrito eran del otro lado. Gracias a esa persecución implacable por parte del Gobierno Nacional, mucha gente se ha dedicado a escribir la otra parte de la historia. El autor, con sólidos fundamentos en esta obra, ha ido destruyendo todos los argumentos que se han esgrimido para minimizar lo actuado por las organizaciones armadas, demostrando la magnitud del flagelo al que se enfrentó nuestro país y sobre todo poniendo en evidencia que los actos del terrorismo no solamente son los que sufren otras naciones o el ataque a la AMIA o a la Embajada de Israel, sino que también fueron actos de terrorismo los más de 22.000 atentados producidos por las organizaciones armadas en las décadas del 60, 70 y 80. Como verán, este libro contribuye al derecho que tenemos todos a conocer la verdadera historia, constituyendo una valiosísima contribución para todos aquellos que no vivieron los hechos de la guerra lanzadas por las organizaciones terroristas contra la sociedad, puedan introducirse en el tema permitiéndoles tener un acabado conocimiento de los sucesos. Luego de la publicación de estos libros, nadie podrá alegar desconocimiento de aquellos infautos momentos, porque provoca la necesaria motivación para hurgar en el pasado, sea para refrescar la memoria, sea para saber qué fue lo que realmente sucedió, más aún si se tiene en cuenta que a partir de 1984 y con muchísima más virulencia desde el 2003, desde los medios de comunicación social se ha instrumentado un largo proceso de deformación tendiente a modificar la verdad histórica. En su trabajo el autor nos recuerda el origen de nuestros males, con la penetración del marxismo en nuestro país, a la que sitúa en la segunda mitad del siglo XIX, con la fundación de la Sociedad Tipográfica Argentina
vinculada al Consejo Federal de Secciones Españolas de la Asociación Internacional de Trabajadores, conocida como Primera Internacional, cuya finalidad era reunir a anarquistas y comunistas europeos, muchos de los cuales desembarcaron en nuestras tierras para sumergirnos en el inicio del baño de sangre que continuaría hasta nuestros días. Recorriendo la obra, veremos que el origen de la violencia política en la Argentina está plasmado en los cientos de atentados perpetrados por anarquistas ucranianos, polacos, rusos, judíos, españoles e italianos, con las consiguientes secuelas de sangre y destrucción en su búsqueda permanente para la toma del poder, llegando al extremo de producir nada menos que 7 intentos de magnicidios entre los años 1870 y 1930. Después hablará de la Semana Roja, de mayo de 1909, la Semana Trágica de 1919, los saqueos en la Patagonia, con sus secuelas de muerte y caos, los asesinatos del jefe de la policía, Ramón Falcón, del teniente coronel Héctor Benigno Varela y de decenas de ciudadanos cuyo único pecado fue el de estar en el lugar equivocado en el momento más inoportuno. El autor nos demostrará que el terrorismo en la Argentina se encuentra íntimamente relacionado con la penetración del marxismo y el comunismo, de lo que ningún medio de comunicación jamás se ha hecho eco a la hora de entender el porqué de lo que nos ha pasado. Todo esto no hará más que demostrar que nuestro país fue utilizado como un ensayo exitoso de la expansión del comunismo en América y en el mundo, que con sus distintas variantes de anarquismo, trotskismo, comunismo, socialismo, le costara a la humanidad la nada despreciable cifra de más de 100 millones de muertos, con sus secuelas de heridos y mutilados y de bienes destruidos. Otro aspecto que el autor destaca es lo que en forma deliberada los distintos comunicadores han negado. Nuestro país fue parte del inmenso teatro de operaciones de una agresión que, en el decir de Mao Zedong, ha sido la más grande y la más cruel de todas las guerras, la guerra revolucionaria, cuyo objetivo final está dado por la toma del poder, sin importar si los gobiernos a derrocar son legítimos o ilegítimos. También quedará claro por qué las Fuerzas Armadas, elegidas como objetivo a destruir ante la incompetencia e irresponsabilidad de una dirigencia política que sin lugar a dudas no estuvo a la altura de las circunstancias aciagas por las que atravesó el país, fueron llevadas lenta pero inexorablemente a un callejón sin salida que no les dejó otra opción más que ejecutar lo que todos los sectores del quehacer nacional y la sociedad en su conjunto venían pidiendo a gritos: poner fin a la locura terrorista. Es por ello que ante las discusiones que se presentan a la hora de intentar minimizar lo actuado por las organizaciones armadas, he seleccionado 2 de los aspectos más controvertidos, cuáles son el del tratamiento de la violencia en nuestro país, sea calificándola de guerra o de lucha armada, y el de las víctimas inocentes. Cuando la violencia cala en una sociedad, no hay víctimas inocentes. Pero para que ello se entienda, es que cuando se elige el camino de la guerra para dirimir un conflicto, ésta deja de ser un problema solo de los soldados. Estos intervienen para solucionar los problemas que los políticos, por incapacidad, por complicidad, por falta de idoneidad o bien por simple imposibilidad, no supieron, no quisieron o no pudieron solucionar, debiéndose llegar al extremo de decidir enfrentar a la violencia con la violencia y, si es posible, con una violencia mayor. Una vez declarada la guerra, debe existir el concepto de nación en armas, es decir, que como sucedió especialmente en los 70 y durante la Guerra de Malvinas, que el pueblo sale a apoyar y a alentar el accionar de sus Fuerzas Armadas para alcanzar el objetivo fijado, que no es otro que el de ganar la guerra,
por cuanto cuando se llega a esta instancia, lo único que no está permitido es perderla. Es en ese momento cuando el pueblo deja de ser inocente, constituyéndose en el principal apoyo de las Fuerzas Armadas, es decir, que decide ser parte de la gloria, en el caso de lograrse el triunfo, y también compartir las responsabilidades y consecuencias en caso de derrota. En la 68ª Asamblea General de las Naciones Unidas, la Presidente, al referirse a las víctimas del atentado en un shopping de Kenia, entre otros aspectos dijo: no son combatientes, no son soldados, es gente que subió a un ómnibus, entraba a un bar, entraba a su lugar de trabajo y era sorprendida por un artefacto letal. No había decidido participar en ninguna guerra, no era combatiente, no era soldado, no había elegido ir a pelear. Según su particular e insólita interpretación, pareciera que estuviera bien que los soldados deban morir. Además, alguien le debería decir a la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que quien decide participar en una guerra no es el soldado, sino que es el político. El soldado no elige ir a pelear, el soldado cumple la orden de ir a pelear. Esta absurda interpretación es lo que ha motivado que hoy más de 1.680 miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias padezcan injusta, ilegal e ilegítima privación de libertad. De esos 1.680, 220 ya han muerto como consecuencia de la persecución y la perversión judicial. El día que las sociedades entiendan que la guerra no es solo un problema del soldado, sino que en ella queda todo el pueblo involucrado, con sus beneficios y lamentables consecuencias de muerte y destrucción, tal vez los conflictos comiencen a solucionarse o a encararse por la vía de la racionalidad, aceptándose pacíficamente los triunfos y derrotas que se han sabido conseguir. Si trasladamos todo lo expresado a lo que nos sucedió en los 60, 70 y 80, respecto de si hubo o no una guerra, utilizaremos el eufemismo reconocidamente aceptado de lucha armada y veremos que cabe todo lo expresado precedentemente. En las décadas mencionadas, si los sectores de la sociedad que por acción u omisión apoyaron a uno u otro bando contendiente, en lugar de hacerlo, se hubieran opuesto tenazmente, hoy estaríamos hablando de otras cosas en lugar de lamentarnos por las secuelas de la violencia desatada. Si las madres y quienes apoyaron el accionar de las organizaciones armadas, en lugar de organizarse para reclamar por las consecuencias de lo que hicieron sus familiares y amigos, lo hubieran hecho en su momento para oponerse e impedir la violencia que habían desencadenado para hacerse del poder, hoy no estarían sufriendo por todo lo sucedido. Si el mayoritario sector de la sociedad, que no solo apoyó, sino que exigió a las Fuerzas Armadas su intervención, a las que luego alentó para lograr una tranquilidad perdida como consecuencia del accionar terrorista, en lugar de incitar el golpe del 76, se hubiera organizado para exigir a los políticos para que se hicieran cargo de las responsabilidades que les correspondían, para evitar el desastre político reinante y la locura generalizada de las organizaciones armadas, hoy no estaríamos lamentándonos por lo sucedido y los integrantes de las Fuerzas Armadas de seguridad, policiales, penitenciarias y civiles no estarían sufriendo la injusta prisión de la que padecen. Por lo que vemos, en todo esto existe una gran hipocresía. Para la sociedad es fácil aplaudir a sus fuerzas a la hora de lograr la tranquilidad sin importar la metodología que se utilice. Lo triste es ver que una vez conseguido el objetivo, rápidamente se vuelve acusadora buscando condenas, tal cual lo estamos viviendo en nuestro país y en casi todo Hispanoamérica. La sociedad está convencida que el conflicto, llámese guerra, lucha armada, inseguridad o como se quiera,
es un problema de los militares, de los gendarmes, de los prefectos o de los policías. Y esto no es así. Estos tienen su razón de existir para asegurar el estado de bienestar necesario que permita a todos los habitantes de un territorio poder desarrollarse en un ambiente de paz social y concordia. Y es por ello que estos no pueden ni deben quedar al margen a la hora de los éxitos o de las consecuencias. Es así que reitero que cuando un país decide la vía de la violencia para dirimir sus conflictos, es la nación en su conjunto la que lo decide. Cuando un sector decide exterminar, destruir o aniquilar a otro sector de la misma sociedad para imponer por la fuerza sus objetivos, es todo ese sector el que lo decide, empuñe o no las armas. Cuando las organizaciones armadas y quienes los apoyaron seleccionaron a las Fuerzas Armadas como el enemigo a destruir, aniquilar o exterminar, tal como figura en innumerables documentos elaborados por ellas, también debieron evaluar las consecuencias de tal determinación, y especialmente si estaban o no en condiciones de lograr sus propósitos. Hoy, cuando vemos declarar a muchos de ellos en juicios plagados de irregularidades incursas en prevaricato, o manifestarse ante cuanto medio de comunicación exista, o leemos o escuchamos lo propalado por estos de la mano de periodistas que en el pasado fueron parte de la locura armada, aunque no hayan empuñado las armas, observamos cuanto menos que todo reviste un tufillo de mentira, hipocresía y cinismo. Alguien dijo que la victoria tiene muchos amos y la derrota ninguno. Esto ya lo vivimos también. En los 70 la masa de la sociedad aplaudió el golpe del 76 y la derrota del terrorismo. Pasados los años, vimos como los mismos que habían aplaudido a partir de diciembre de 1983 y con mayor fuerza desde el 25 de mayo del 2003, lentamente fueron perdiendo la memoria o se fueron sumando a los coros que repudiaron lo hecho por las Fuerzas Armadas, en defensa de su libertad y de la sobrevivencia de la patria de las que todavía pueden disfrutar. Simultáneamente, a partir del fracaso en los 70 del proyecto castrocomunista, perseguido por las organizaciones terroristas, muchos de sus apologistas tomaron distancias de ella. Luego, con la llegada de los Kirchner al poder y sin ningún tipo de vergüenzas, lentamente fueron regresando al redil, intentando construirse un pasado glorioso del que habían adolecido. Ni hablar de aquellos que ni siquiera vivieron la lucha. Es por ello que esta obra de Sebastián contribuye a romper el silencio y el cerco con que los medios de comunicación pretenden encorsetar la verdadera historia, en momentos en que una realidad nos ha estallado en la cara. Se proclama a los cuatro vientos la consigna de memoria, verdad y justicia, y la realidad es que a muy pocos les interesa la verdad, porque nadie dice la verdad. La justicia ha adoptado al prevaricato como metodología para negarla, y la memoria está plagada de parciales amnesias, y solo vemos olvido, deformación histórica, ocultamiento e injusticias. Espero, y estoy convencido que así será, que esta obra, que compendia nada menos que casi un siglo y medio de la historia de nuestro país, sirva para refrescarnos la memoria, y de esa forma todas las falacias instrumentadas desde los poderes del Estado y los silencios cómplices de los medios de comunicación social y de quienes están a cargo de las Fuerzas Armadas queden al descubierto, porque no podemos darnos el lujo de seguir abriendo heridas ni trasladando a los que nos sucedan en la vida nuestros odios, nuestros resentimientos o nuestros fracasos. Si eso no llegara a suceder, con muchísima tristeza deberemos aceptar que esta sociedad no es merecedora de una sola gota de la sangre derramada para conquistar esta libertad de la que todavía hoy gozamos, impidiendo que el proyecto terrorista se adueñara de nuestra patria. Ni de una gota de la lágrima de los familiares y amigos de aquellos que dieron su vida en su defensa, y ni de un solo segundo de la angustia de los seres queridos de aquellos que hoy padecen, repito, injusta, ilegal
e ilegítima privación de su libertad. Muchísimas gracias. A continuación, unas breves palabras sobre el autor de la obra presentada hoy. Sebastián Miranda es profesor y licenciado en Historia. En el año 2002 fue distinguido por la Asociación de Graduados de la Universidad de El Salvador por tener el mejor promedio de todas las facultades de la universidad de ese año. También es catequista. Es docente desde hace 19 años y se ha desempeñado como tal en los niveles secundario, terciario y universitario, dictando la cátedra de Historia Argentina 1 y 2, Historia de las Relaciones Exteriores Argentinas, Derecho, Política y Doctrina Social Cristiana. Es autor del libro Los Secretos de la Tablada, la última acción armada de la guerrilla en la Argentina, y coautor de los libros Ciencias Sociales 7 y 8, editados por la Universidad Católica de La Plata, que en el 2006 fueron distinguidos por la exposición del libro católico con la faja de honor Padre Leonardo Castellani. Desde hace 9 años es asesor de Historia e integrante de la Unidad de Análisis de la revista Defensa y Seguridad Mercosur, publicación especializada en temas militares, siendo autor de más de 38 notas sobre historia militar y geopolítica. Entre ellas se destacan Malvinas, historia de una usurpación, políticas de defensa en la historia argentina, la batalla de Monte Chingolo, la batalla de la Tablada, Vuelta de Obligado, la batalla del honor nacional argentino, la batalla de Juncal, Roberto Esteves, arquetipo de oficial, Martín Miguel de Güemes en la gesta sanmartiniana, los nuevos malones, Bororé, la primer gran batalla por la soberanía, el combate de Azul, el combate de Manchalá y el copamiento del batallón de comunicaciones 141. Colaboró activamente en la elaboración del documento Una propuesta positiva para la defensa nacional. Ha dictado numerosas conferencias y cursos de perfeccionamiento. Nacido en 1975 en la capital federal, está casado y es padre de 2 hijos. Muchas gracias. No hace falta ser tan extenso, pero gracias. Bueno, les quiero agradecer la presencia de ustedes también en esta noche. Siempre creo que hay que empezar por los agradecimientos. El primero es a una persona que está en el auditorio, que es Adolfo Muschietti, que colaboró activamente tanto en lo que fue la elaboración de los secretos de la tablada, como también en este libro, bueno, y en los 3 que creemos que van a venir pronto. Así que, Adolfo, muchísimas gracias. Después quiero agradecer también a la Unión de Promociones con Guillermo Viola, que colaboró activamente en la difusión de este evento, a la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, al Centro de Estudios Legales de las Víctimas del Terrorismo en la Argentina, que también ayudó mucho a la difusión, a las autoridades de la Comisión de Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por la Delincuencia, con Carlos Romero, que están también presentes. Por supuesto que a Emilio, que leyó la obra antes de que fuera publicada, que me viene acompañando ya con la presentación de los secretos de la tablada y ahora de este nuevo trabajo, a las autoridades del Círculo Militar que otra vez nos han recibido en su casa, a Juan Manuel que viene a hacer la grabación para Canal TV1 La Verdad. Seguramente me voy a estar olvidando, es más, si ya me estoy olvidando a alguien, pero me estoy volviendo a acordar, a Nicolás Márquez y a Agustín Laje Arrigoni, que a través de la prensa popular han difundido muchísimo este evento. Me llamó a la tarde Nicolás para desearnos suerte y para acompañar a toda la audiencia. Está presente entre nosotros también Diego Naveira, de la Fundación Nuevas Generaciones, que yo ya lo he hecho a través de las redes sociales, pero que le agradezco públicamente el que ellos han hecho, a partir de un pedido de un mail que me llega a mí en forma casual, han elaborado un proyecto de ley para un reconocimiento público a las familias de los caídos y los heridos graves en el combate de la tablada, ¿no? Es uno de los partidos que uno se siente verdaderamente feliz que hay, pese a todo lo que uno ve y critica en política, pero también hay gente que nos escucha. Y hay Nuevas Generaciones, Diego Naveira, el diputado Juliano Viglio del PRO han ayudado mucho en
en este aspecto. También está presente Ricardo Bursaco de la revista Defensa y Seguridad, donde uno hizo sus primeras armas, digamos, editoriales, y que hay mucha gente a la cual tengo que agradecer. También, hoy para mí es un día especial. En abril del año pasado, cuando presentamos Los secretos de la tablada, me acuerdo que mi papá estaba sentado ahí en los primeros lugares y bueno, estaba muy emocionado ese día y bueno, después él tuvo en agosto del año pasado un accidente cerebrovascular. Bueno, terminó internado y bueno, como buen varón de edad no se cuidaba nunca, haciéndole honor a lo que habitualmente hacemos los varones a esa edad. Pero bueno, yo me acuerdo que estaba en el Flenil y le decía: viejo, recupérate que tenés que estar para la próxima presentación. Bueno, finalmente Dios quiso otra cosa y bueno, en un 2 de octubre partió para la casa del Padre. Así que esta presentación también va especialmente dedicada a mi papá. Bueno, este libro, Orígenes y Formación de las Organizaciones Armadas en la Argentina, nace de una forma bastante curiosa y particular. Yo diría una forma bastante rara, a tal punto de los 4 tomos que componen la obra en su conjunto, este es el primero que sale publicado, pero es el último que se escribió. Y también le debemos justamente a algunos organismos, que no los voy a nombrar porque creo que no vale la pena y sería darles demasiada entidad, pero debemos a unos organismos oficiales la publicación de este libro. Tenemos que hacer un agradecimiento porque en una oportunidad estaba mirando la tele, ya cuando uno está intentando descansar el cerebro, cosa complicada en este país, y estaba mirando la tele haciendo zapping. Y bueno, había en un programa de un canal estatal, estaban haciendo una crítica despiadada a un libro de Nicolás Márquez, al canalla, la historia del Che. Hacían verdaderamente, yo creo que una exhibición de falta de información, yo creo que ni opinaban, rebuznaban directamente porque era demasiado grosero. Uno puede no entender cosas, pero tampoco creo que hay que hacer abuso de ello. Y una de las locutoras, en un momento, hizo un gesto que me molestó mucho. Hizo una mueca y dijo guerra revolucionaria en la Argentina. Hizo un gesto de mueca o de asco, digamos, y de cuestionamiento burlón. En ese momento que intentaba descansar, creo que los pocos pelos que me quedan se me deben haber erizado y automáticamente me desperté y me indigné. Porque para los que medianamente tenemos una formación histórica elemental, no estamos hablando de ser profesionales, es tan obvio esto. Una vez que se me pasó la bronca, que tardó un rato en pasar, me dije, bueno, qué bueno, porque no tenía idea de qué iba a escribir. Ya había pasado un poco la adrenalina de haber escrito y estar difundiéndose los secretos de la tabla. Entonces digo, bueno, tengo que refutar a esta señora. No voy a hacer una obra de 4 tomos para refutarla a ella, sino que, imagínense que es gastar pólvora en chimangos, pero sí lo que pensé era qué cantidad de gente verdaderamente cree esto, que no hubo una guerra revolucionaria en la Argentina. Es tan grande el aparato de difusión de las mentiras en materia histórica que la mayor parte de la población, como decía Emilio, amnésica, creo que o se olvidó y las generaciones nuevas no lo ven esto. Y es tan grande la cantidad de documentación, porque son cientos y cientos y cientos y cientos de documentos en los cuales las organizaciones reivindican esto y lo dicen con esos nombres, que es tan obvia, pero bueno, evidentemente hay mucha gente que o por ignorancia, por mala fe o por desconocimiento no lo sabe. Entonces me puse a escribir. La idea original era hacer un libro con los ataques de las principales ataques de las organizaciones armadas. Monte Chingolo, Formosa, el ataque a la fábrica militar de Villa María, y empecé a escribir. Bueno, habré escrito el equivalente a un libro y medio, prácticamente, pasó a formato de libro 400 páginas, cuando me planteé que me parecía injusto hacer referencia solamente a los principales ataques. Había una enorme cantidad que quedaba fuera. Entonces empecé a charlarlo con un amigo y me dice, bueno, podemos hacer una cronología como está en el libro de la tablada. Y uno cuando se pone a hacer las cosas las quiere hacer bien. Bueno, eso que era una cronología introductoria, 20, 30 páginas, se convirtió en lo que va a ser el segundo tomo de esta serie, que son 600 páginas, casi 1300 citas, que es la cronología del terror. O sea, lo que iba a ser una cronología corta, se ve que uno se envicia cuando escribe y termina siendo un libro de 600 páginas. Cuando termino de hacer esto, es decir, lo que había empezado quedó al final, serían hoy en día los tomos 3 y 4, digo, bueno, pero es como queda medio colgado esto, hay que hacer una referencia a las organizaciones armadas, a cómo se originaron. Vuelvo a hablar con este amigo y me dice, bueno, pero no podés dejar de hablar de lo que pasó en el siglo XIX. Bueno,
Esa introducción es hoy en día Orígenes y formación de las organizaciones armadas en la Argentina. O sea, lo que iba a ser un trabajo para refutar la burrada de una locutora, terminó siendo una obra integral de 4 tomos. 3 están escritos y corregidos, y el cuarto, cuando ya descanse un poquito, voy a tratar de terminarlo. Así que así nace esta obra. Esta obra se compone, como les decía, de 4 tomos. En Orígenes y formación de las organizaciones armadas en la Argentina, ustedes se van a encontrar en los primeros capítulos, primero con una explicación básica de lo que es el marxismo y el anarquismo, y de lo que es el terrorismo. Es decir, no se puede explicar el fenómeno del terrorismo en la Argentina y en el mundo sin explicar lo que son el marxismo y el anarquismo. Y traté de explicarlo en una forma científica, pero que sea entendible. Uno tiene la ventaja de ser hace casi 20 años ya docente, trabajando con adolescentes, con jóvenes sobre todo, y uno, tiene que hacer los esfuerzos mayores para que ellos entiendan esto. Entonces, en toda la primera parte hay una explicación de qué es el anarquismo como ideología y qué es el marxismo. Y hay una serie de cosas elementales que es importante, yo entiendo que todos comprendan. La primera es que la concepción del hombre que tienen el marxismo y el anarquismo es que somos seres puramente materiales, que no tenemos una dimensión espiritual. Esto lleva al planteo de que el hombre, al ser materia pura, solamente tiene necesidades materiales. Y esto hace que entonces todo lo que motiva al hombre a actuar es el interés en lo material. Esto va a llevar al famoso concepto de Marx de que el motor de la historia es la lucha de las clases. Y esto lo va a llevar a plantear también que la única forma de terminar con la lucha de clases es haciendo que todas las clases sean iguales, o sea, hacer desaparecer la diferencia de clases. Para esto, por supuesto, hay que eliminar la propiedad privada, hay que eliminar la religión, hay que eliminar prácticamente todas las libertades. Y volver a ese estado del buen salvaje del que nos hablaba Rousseau, ¿no? Marx se inspira bastante en las ideas de Rousseau. Esto lo que lleva es a 2 consecuencias importantes. En primero, que el marxismo no reconozca la idea de patria. Para el marxismo el hombre no está dividido por patria, sino que está dividido por clases sociales. Por eso, para ellos las patrias son inventos de la clase dominante para dominar a las clases dominadas o clases bajas. Y en segundo lugar, también lleva otro concepto importante, que ellos dicen como lo económico determinar todo lo demás, el sistema político que tenemos, cultural, religioso, es producto del económico. Por eso el marxismo no es que va contra un sistema, va contra todos los sistemas. Para ello los sistemas políticos, llamémosle república, democracia, dictadura, monarquía, absolutista, parlamentaria, son producto de la clase dominante. En la antigüedad la clase dominante era la nobleza, el sistema político generado de la monarquía. Ahora será la burguesía, el sistema político sería la democracia republicana. Por eso ellos van contra todo sistema. Y esto es importante porque nos siguen tratando de inculcar la mentira de que estas organizaciones luchaban por la libertad, la democracia y los derechos humanos. Cuando uno analiza la documentación, basta leer los 2 primeros documentos para refutar una mentira que es obvia. Pero evidentemente para gran parte de la población no es obvia. Así que hay que trabajarlo y hay que refutarlo. Después se trabajan las variantes de estas ideologías, el maoísmo, el castroguevarismo, la escuela de Frankfurt, el pensamiento de Antonio Gramsci. Se trabajan las internacionales también, al desconocer la idea de patria, consideran que el comunismo hay que expandirlo a nivel mundial. Entonces son ideologías internacionalistas. Y después ya se estudia lo que es la penetración de estas ideologías en la Argentina. Como siempre son ideologías minoritarias, naturalmente se van a ligar al terrorismo. ¿Por qué? Porque el terrorismo es una metodología que usan las minorías para imponer sobre las mayorías. Por eso el terrorismo es intrínsecamente típico del anarquismo y del marxismo. Es una metodología que necesitan estas minorías para imponerse sobre las mayorías. Así que esto lo explicamos también en el libro, la vinculación con la metodología terrorista. Evidentemente, la mayor parte de los seres normales en este mundo trabajamos, tenemos propiedad, queremos gozar de un sueldo, de una vivienda, queremos gozar de libertad religiosa, de opinión. Bueno, evidentemente para el marxismo estos son vicios burgueses que no corresponden. Bueno, esto también lo explicamos en el libro. Después hay todo un análisis de cómo se da la acción del marxismo y el anarquismo en esto que hacía referencia Emilio durante los primeros años del siglo XX y la etapa final del siglo XIX, que efectivamente llevaron incluso a cometer nada más y nada menos que 7 intentos de magnicidio en la Argentina. Hubo 7 intentos de asesinato de presidentes. Hubo infinidad de atentados, uno de los más conocidos es la bomba en el Teatro Colón en plena función, la voladura del consulado de Italia, asesinato de jefes policiales, militares, políticos, empresarios. Después episodios en los cuales se van a mezclar
problemas sociales con problemas políticos, como la Semana Trágica, la tragedia patagónica. Siempre el marxismo y el anarquismo aprovechan los conflictos sociales para tratar de llevar agua para su molino, ¿no? Así que esto hay que diferenciar bien en estos procesos qué es social y qué es político. Después hay una etapa en la cual la acción de las Fuerzas Armadas y de Seguridad hacia mediados de la década del 30 va a empezar a frenar el avance finalmente del marxismo y el anarquismo y entran como una especie de pausa, o no de cese de actividades, pero sí de disminución. Y estas organizaciones van a volver a empezar a actuar, ya las marxistas, a partir del 55, y en el cual se va a mezclar un tema que hay que trabajarlo con bastante cuidado, que es la mezcla de lo que son las organizaciones de origen peronista, pero que utilizan metodología terrorista, con las llamadas centristas. Por eso hay un capítulo que explica lo que son las organizaciones armadas de origen peronista y la diferencia de las centristas. ¿Cuál es la diferencia? Con todo el proceso de prohibiciones que hay a partir del 55 con respecto al peronismo, hay organizaciones que empiezan a utilizar la violencia como un factor para presionar a los sucesivos gobiernos para permitir que Perón vuelva y el levantamiento de las proscripciones. Estas son de origen peronista, lo que no quita que no practiquen por momentos metodología terrorista. Ahora, la mayoría de las organizaciones son en realidad lo que llaman centristas. Las centristas son organizaciones netamente marxistas, pero que se disfrazan de peronistas, ¿para qué? Para poder ingresar en lo que es, esto no es una cuestión de ideologías que uno esté a favor o en contra, pero lo que es uno de los partidos mayoritarios de la Argentina y el que más base popular tiene. Entonces ellos se presentan como peronistas, pero en realidad buscan infiltrarse en el peronismo y coparlo. Esto toman como antecedente los procesos que se hicieron en Cuba, en la Unión Soviética, en los cuales las revoluciones no son la mayoría comunistas los que la hacen. La mayoría, yo les diría, en estas revoluciones son republicanos. Y después hay un proceso de copamiento de estos movimientos por parte de los marxistas. Castro, Fidel, en general a su hermano, a Raúl Castro, que era claramente marxista, y al Che Guevara lo hacía callarse la boca. ¿Por qué? Porque si ellos decían que eran abiertamente marxistas, automáticamente iban a perder apoyo. Bueno, esta mecánica van a operar sobre el peronismo. Y entonces va a haber todo un proceso de infiltración muy profundo. Ese proceso de infiltración tiene una etapa muy clara hasta 1973. Esto me generó bastantes charlas, discusiones, para no herir sensibilidades, pero si uno tiene que decir la verdad, objetivamente yo no soy peronista, pero tampoco soy antiperonista, digamos que mis amigos ya saben cómo pienso, que no tengo encono con el peronismo, pero tampoco es una ideología con la que me sienta identificado a tal punto de considerarme peronista. Pero hay una realidad, cuando uno analiza la documentación de las organizaciones armadas y cuando uno analiza el intercambio de correspondencia con Perón, Perón alienta la formación de estas organizaciones. No porque Perón estuviera de acuerdo con la ideología, sino porque le servían como instrumento para presionar a los sucesivos gobiernos para volver al poder. Esto se logra en 1973. Pero claro, las organizaciones querían otra cosa. Ellos hablan en la documentación permanentemente de socialismo y de marxismo. Yo creo que Perón sabía esto, pero evidentemente lo pasaba, lo barría debajo de la alfombra para lograr el objetivo que era prioritario, que era la vuelta. Cuando logra el objetivo, que es la vuelta, evidentemente va a tratar de poner orden en casa, a tal punto que no llega a descender en la Argentina cuando ya están los enfrentamientos de Ezeiza. Habitualmente se toma como versión, prácticamente como un dogma, la versión sobre los sucesos de Ezeiza de Horacio Berbisky en su conocido libro Ezeiza. En ese libro él plantea que directamente fue una lucha entre la izquierda y la derecha peronista, generada por la derecha peronista para impedir que Perón se reencontrara con su pueblo, ¿no? Bueno, tenemos que tener en cuenta que esto es parcial, malintencionado, subjetivo y está mal hecho. Me refiero al libro, por si queda alguna confusión, no al segundo jefe de la inteligencia de Montoneros, Horacio Berbisky, que también creo que es subjetivo, parcial, y aparte me parece que es un cara dura. Cuando uno analiza la documentación de este señor, en cualquier país medianamente donde la justicia no fuera perjura, como es en este caso, este señor tendría que estar donde tiene que estar, que sería preso. Bueno, acá controla los ascensos en las Fuerzas Armadas. Defiende los derechos humanos, hay que pedirle permiso en el Senado a ver si está de acuerdo con este ascenso, y fue el segundo jefe de inteligencia de Montoneros reconocido por él, ¿no? Pero es asesor presidencial.
No me voy a poner a enumerar los casos porque la verdad que no nos daría el tiempo, ¿no? Tenemos lujos, como el caso de Jorge Tayana, ¿no? Actualmente candidato. Lástima que la opinión pública se acuerda de lo de Cabandier, pero no se acuerda que el 4 de junio del 75 este señor lo que hizo en el Bar Ibérico, ¿no? Y hoy es candidato. Así que es una parcialidad verdaderamente que indigna, ¿no? Yo trato, como historiador que soy por vocación y por profesión, de ser lo más objetivo posible. Pero yo creo que decir esto es ser objetivo, no es marcar unas líneas, es decir la verdad. Bueno, cuando se da ese proceso a partir del 73 se da otro proceso que es el que ha estudiado muy bien Juan Bautista Joffre en sus libros, que es el de ruptura de Perón con estas organizaciones, ¿no? Por supuesto que eso va alcanzando picos a partir del asesinato de Rucci y deriva en la famosa expulsión de los montoneros de la Plaza de Mayo, con un Perón que viene con un carácter más conciliador, tratando de unir el famoso abrazo histórico con Balbín, y que los montoneros dijeron, no, la lucha nuestra era para otra cosa. La fusión con la FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, más claro que la fusión con una organización claramente marxista que esto, deja poco lugar a dudas. Y si había lugar a dudas, Perón dice, deje las armas, y los montoneros no las dejan, con lo cual uno ahí ve verdaderamente que sacan Firmenich y compañía la careta. Entonces hay todo un capítulo dedicado al análisis de estas organizaciones, peronistas algunas, muy pocas, pero la mayoría entrevistas en el peronismo. El otro capítulo, ya trabaja directamente con las organizaciones armadas que son claramente marxistas junto con todas las variantes. Vieron que ellos son personas muy cerradas en el pensamiento, entonces por cualquier pavada, digamos, se dividen y aparecen 7 variantes del mismo partido, 6 variantes de la Fuerza Argentina de Liberación. Bueno, si analizan, me tomo el trabajo de analizarme una por una. Me acuerdo que conversando con una de las personas que ayudaba en el libro, él me decía, a mí me indigna que se hable de Montoneros Soler cuando fueron una cantidad enorme las organizaciones que actuaron. Efectivamente, yo perdí la cuenta, pero solamente con las que va del 55 al 63, creo que contabilicé cerca de 35 organizaciones. Así que con sus respectivas variantes. Esto también, como muy bien lo expresaba Emilio, da una idea de lo que fue la gravedad de la regresión que sufrió la Argentina en este momento. Fueron 35 organizaciones con las que había que luchar y desarmar los aparatos no solo militares, sino económicos, políticos, los apoyos que tenían, todos los aparatos legales. Así que fue muy compleja la tarea que tuvieron que hacer nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad para obtener la victoria sobre estos grupos terroristas y de criminales. Y finalmente hay un capítulo que es el último, en el cual trabajo la cuestión de los apoyos externos, ¿no? Todo esto se da dentro de un proceso que es la Guerra Fría. Y el apoyo cubano y de todo el bloque socialista, y posteriormente el apoyo nicaragüense, convierten esta guerra revolucionaria en una guerra de carácter internacional. La Argentina, el Estado argentino, intentaron destruirlo mediante una agresión internacional. No fue una guerra civil como se plantea a veces. Hubo apoyos externos y muy poderosos también. Así que se analiza la cuestión cubana junto con una enorme cantidad de mitos que hay sobre la Revolución Cubana que se van desarmando uno tras otro. Y después, bueno, ya se habla del apoyo nicaragüense, especialmente cuando llegamos al ataque en 1989 del movimiento Todos por la Patria, a los cuarteles de la Tablada, que fue financiado y sostenido por el gobierno sandinista de Nicaragua. Así que hay todo un trabajo en torno a la cuestión de los apoyos internacionales. Ya después, cuando tengamos contacto con el tomo 2 que está entregado, van a encontrarse con una cronología de más de 600 páginas y 1.300 citas. Yo trabajo sobre todo con documentación de izquierda, de las organizaciones armadas. Esto lo que hace es que evidentemente cuando se intente refutar una de estas obras, bueno, una de dos, o mienten ellos o yo no miento. Es decir, yo trabajo con la documentación, los que leyeron ya Los secretos de la tablada se dan cuenta de cuál es la metodología de trabajo, que es la que nos manejará Carlos Manuel Acuña, Enrique Díaz Araujo, y ahí voy poniendo las citas de cada uno de los ataques, de cada uno de los atentados, asesinatos, que están en las publicaciones de ellos, en Evita Montonera, en El Combatiente, en Estrella Roja, El Descamisado, Militancia, abundan y son de fácil acceso. Ya después lo que van a ser los tomos 3 y 4 de la obra, lo que entran es en detalle en estos ataques de las organizaciones terroristas. Yo quiero, además de esto, agradecer muchísimo la presencia de ustedes porque esto es fruto de un trabajo verdaderamente enorme. Quien les habla es docente. El ser docente en la Argentina, no, en general no somos millonarios, no sé, mis compañeros por lo menos no, yo tampoco. Así que tengo que trabajar prácticamente 12 horas por día. Los que me conocen saben que es así.
Es decir, ¿cuándo se hace esto, no? Y bueno, se hace en vacaciones, se hace los fines de semana levantándose permanentemente a las 6 de la mañana, constantemente, trabajando hasta altas horas de la noche, y es fruto de un sacrificio muy grande, porque además la publicación de la obra genera bastante dinero. Imagínense que como docente eso no es otra cosa que abunde. Así que vamos a hablar claro en esto. La publicación de esta obra sale de sueldo, fruto de mi trabajo, y de Silvia Gómez. Silvia hoy creo que se dejó la Ferrari en casa, con lo cual tuvo que traer los libros que hoy pudieron comprar en el baúl de un 504, de un Peugeot 504, ¿no? Que es el auto que tiene como segundo. Así que para nosotros la compra del libro, la difusión es muy importante porque de ahí salen los recursos para poder editar el segundo libro, y así se van a ir financiando uno tras otro los libros, ¿no? Y cuando Emilio me preguntaba de dónde sacás el tiempo, yo le decía que es fruto de una enorme pasión. Uno este gusto por estas cuestiones, la pasión por la historia, yo creo que alrededor de los 15 años más o menos se me despertó como una especie de llama, como le dicen, y hoy en día se ha convertido directamente en un incendio, en una verdadera pasión. Y creo que esto es además más necesario que nunca por lo que planteaba Emilio, ¿no? Porque hoy en día la mentira, la falsificación de la historia, la tergiversación de los sucesos del pasado es una verdadera política de Estado, orquestada, organizada y financiada. A nosotros, por más que les pese a algunos, no nos auspicia el Grupo Clarín, no nos auspicia Mañeto y no nos auspicia la CIA, nos auspiciamos nosotros. Entonces, tenemos que estar luchando contra un inmenso aparato que usa los dineros públicos para fomentar la mentira, la subjetividad y la falsificación del pasado. Pero no importa porque lo hacemos orgullosos, estamos felices de estar en donde estamos. Estamos felices de cumplir con lo que nos enseñaron nuestros mayores. A mí me enseñaban mis maestros, mis padres, que servir a la patria era un deber y era un privilegio. Y yo considero que verdaderamente es un privilegio, es un honor y es un gusto para mí servirla como la estoy sirviendo de esta manera. Y más todavía, como les decía, en estos tiempos de mentira, en estos tiempos de jueces perjuros, de terroristas y sus asociados que gozan de estos enormes aparatos estatales, financiados, pagados. Pero no estamos contentos de hacer esto. Estamos contentos de decir la verdad oportuna e inoportunamente. Estamos contentos de denunciar y desenmascarar a los terroristas de ayer, pero muy especialmente a los de hoy. Pero además de desenmascararlos, estamos felices por poder de esta manera recordar a todas las personas que se sacrificaron para evitar que la Argentina cayera en manos de una dictadura marxista. Estamos orgullosos de haciendo esta obra de recordar a gente como Carlos Manuel Acuña, que como leía la otra vez en una de las publicaciones en Facebook, Carlos Manuel se tendría que haber retirado ya, no tanto por la edad, sino por el cansancio, por los problemas de salud, y él siguió en la primera línea hasta que finalmente el cuerpo no dijo más, pero esto es admirable. Y hubo muchísima gente que entregó la vida, pero esa vida se fue en una ráfaga, en una bomba, asesinada por la subversión marxista. Y por eso queremos también rendirle un homenaje a los Ibarzábal, a los Larrabure, a los Rucci, a los José Alonso, a los Fernández Cutielos, a subtenientes como Verdina, a soldados como Freddy Ordóñez, como Hermindo Lune, al subteniente Mazzaferro, al sargento Víctor Sanabria, a pensadores que para nosotros son un modelo como Saccheri, como Yenta, como Amelong. Y es tan larga la lista de personajes que queremos recordar, y los libros también son una forma de que sus nombres, su sacrificio para evitar que la Argentina cayera en manos del terrorismo marxista, no caigan al olvido. Nosotros de esta manera los queremos homenajear, los queremos recordar, y también creo que sus nombres hoy en día para nosotros son una divisa, son un norte, son esperanza y son promesa de triunfo. Como decía un amigo, queremos tratar de imitarlo, si quiere un poco, para no tener vergüenza de seguir viviendo, hasta que en la Argentina finalmente y de una vez por todas empiece nuevamente a amanecer. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera, se está acercando acá Silvia Gómez, que hace un enorme esfuerzo también, Silvia.
También ¿querés decir algo, Silvia? Quiero pasar un aviso importante, que es que estamos trabajando también por algo que ha quedado pospuesto largo tiempo, que es un homenaje a los caídos en la tablada, a esa policía de la provincia de Buenos Aires que se comportó en forma ejemplar, encabezada por el comisario inspector Emilio García, por el sargento Soria, por los que cayeron ese día. Y bueno, estamos trabajando para hacerlo en enero del 2014. Y hay también un grupo que trabaja todos los días por una enorme cantidad de agentes que diariamente mueren de las distintas policías, ofrendando su vida en la lucha contra la delincuencia por nosotros, ¿no? Ese grupo es la Comisión de Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por la Delincuencia, lo pueden encontrar en Facebook, y ellos el día viernes van a inaugurar un local en Granbur, en Soldado Baigorria y San Martín, ahí muy cerquita de la estación de tren de Pablo Nogués. Hoy está el presidente, que es Carlos Romer. Entonces los queremos invitar este viernes a las 18 a sumarse a la inauguración de este local, que queremos va a ayudar en la lucha con la delincuencia, y también va a dar un espacio muy importante de contención a las mamás de estos policías que caen diariamente, así que los invitamos también a sumarse a ese evento. Muchas gracias.